La edición de este día 23 de noviembre de el Noticiero del Comercio TV en la señal de Televicentro llega ya a las pantallas, Ali. Buenos días con todos nuestros amigos televidentes que están con nosotros a esta hora para estar muy bien informados. Que tengan un excelente día. Sí, claro, a vivir un día a la vez y que esta semana que estamos iniciando sea realmente provechosa. Vamos a contarles que el Ministerio de Finanzas aprobó el presupuesto para elecciones del 2021, que se fija en el monto solicitado por el Consejo Nacional Electoral, que supera los 91 millones de dólares. Veamos. El Consejo Nacional Electoral CNE se quitó un peso de encima, una vez que el Ministerio de Finanzas le dio luz verde, al confirmar que se desembolsarán 91.060.644 dólares para el proceso electoral del 2021, tal como lo fijó el Pleno del organismo el pasado 12 de noviembre. El desafío que significa que recién a estas alturas nosotros podamos tener la herramienta financiera que nos permite ahora sí, sin excusa ninguna, acometer todas las actividades necesarias para poder llegar al 7 de febrero con un proceso bien planificado. Con un adicional, la parte de bioseguridad. Con el dinero en mano, el máximo organismo electoral se apresta a ponerse al día en las diferentes fases del proceso. Hasta el momento, Finanzas ha otorgado la cantidad de 23 millones de dólares que corresponden a la adquisición y cambio del sistema informático, la realización de los paquetes electorales para la entrega a las Fuerzas Armadas y del rubro para capacitación, para papeletas y documentos electorales. Ahora su preocupación se centra en el tema legal, al no contar a estas alturas con los nombres definitivos de quienes constarían en la papeleta. Sería el caso de Álvaro Noboa. Sí nos preocupa que el proceso de impugnación y apelación y resolución definitiva por parte del Tribunal Contencioso Electoral traería serias complicaciones a la impresión de papeletas para llegar con éxito a la realización de los kits electorales. Finalmente se anunció que cuentan con los recursos económicos necesarios para cancelar la deuda a medios de comunicación por procesos electorales anteriores, informó Héctor Romero. Y el Tribunal Contencioso Electoral dispuso que el juez de primera instancia, Arturo Carrera, verifique el cumplimiento de la sentencia con la que el 30 de octubre pasado fue restituida la personería jurídica del Movimiento Justicia Social, que auspicia la candidatura de Álvaro Noboa a la presidencia. Pero en un comunicado emitido la tarde de este domingo, el CNE sostuvo que no dará paso a la inscripción de nuevas candidaturas nacionales del movimiento. Que regresaron con buenas noticias de Quito, dijo Silka Sánchez, vocera del empresario Álvaro Noboa, compartiendo una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Este organismo remitió la causa del Movimiento Justicia Social para que un juez electoral ejecute la sentencia de reparación de candidaturas. No les queda más al Consejo Nacional Electoral que calificar la candidatura del abogado Álvaro Noboa, que fue legalmente inscrita el pasado sábado 7 de noviembre. El pasado 30 de octubre, el máximo organismo electoral resolvió negar un recurso de apelación presentado por Diana Atamaint, presidenta del CNE. Con eso se dispuso otorgar y mantener la personería jurídica, además de la inscripción del Movimiento Justicia Social Lista 11, que auspicia la candidatura de Noboa en el registro permanente de organizaciones políticas. Y ordena al juez Cabrera, Arturo Cabrera, quien fue el juez de primera instancia, que ejecute la sentencia del 30 de octubre en todas sus partes. Una vez emitido esta ratificación, no existe recurso jurídico que pueda interponer el CNE para oponerse a la ejecución de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral indicó que se adoptaron las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración a las candidaturas promovidas por esta organización política, reactivando los procesos de calificación de candidaturas que quedaron pendientes, sin que eso signifique la automática inscripción de nuevas. También señaló que en aquellas provincias donde la administración electoral impidió con sus actuaciones la realización de los procesos electorales internos o la continuación de los procesos de inscripción, se habilitará la
realización de los mismos, posibilidad que no cabe en el caso de candidaturas a presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales. Informó Adriana Peralta. Algunos aspirantes a llegar a la presidencia de la República en los comicios de febrero del 2021 realizaron actividades en distintos puntos del país. Veamos un resumen de esto. Que tengan futuro, que nunca pierdan la esperanza. El candidato a la presidencia por la Alianza Partido Social Cristiano y Creo, Guillermo Lazo, conversó con algunas familias del Cantón Milagro en la provincia del Guayas para conocer cuáles son las necesidades que más los aquejan. Que no se olviden, así como han venido en esta tarde, que también cuando lleguen a la presidencia también nos visiten. Por otra parte, en Guayaquil estuvo en una caravana con el abogado Jaime Nebot y candidatos a la asamblea. El hombre que va a rescatar al Ecuador. En Pichincha, el precandidato presidencial por la lista 1, Andrés Arauz, estuvo con dirigentes de las ligas barriales de Quito, en el sector de la Villa Flora. Ahí escuchó propuestas para incentivar las actividades deportivas. Ustedes tienen ese compromiso de retomar ese Ministerio de Deporte, para que pueda haber política pública permanente, para que haya con quién hablar, para que haya con quién interactuar, para poder tener ese mecanismo de representación. Otro aspirante a estar en Carondelet, Paul Carrasco del partido Juntos Podemos, desarrolló actividades en la urbe porteña, con el fin de presentar sus principales ejes de acción. Juntos más Galápagos, juntos movilidad inteligente, juntos participación, ¿sí? Juntos hospital virtual, salud universal. Esa es nuestra propuesta, distinta. Que estamos haciéndolo, no que lo vamos a hacer. Y finalmente, como decía Pancho Andino, todo pueden decir de Juntos Podemos, pero lo que no tenemos es ningún grilleteado aquí, pues. De su lado, Carlos Sagñay de Fuerza Ecuador estuvo junto a su binomio en las calles 43 y La O, en el suburbio de Guayaquil, en la presentación de una nueva sede del partido. Porque mi poder va a radicar no simplemente en una constitución mal hecha, sino en el pueblo. Cuando la asamblea se oponga a lo que yo pida, vamos a consultar al pueblo ecuatoriano. Los principales ejes que nosotros tenemos son educación, salud, trabajo, oportunidad. Informó Adriana Peralta. Es momento de hacer un corte comercial, amigos televidentes. Retornar les contamos que la Asamblea convoca para el 24 de noviembre a las 10 de la mañana el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ya regresamos con esta información y más. Para evitar el contagio del COVID-19, es importante lavarse constantemente las manos y de manera adecuada. Utiliza agua y jabón. Frota tus palmas y luego lava la parte superior. Haz lo mismo con cada uno de tus dedos. Enjuaga y seca muy bien tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que el juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo será el próximo martes 24 de noviembre a las 10 de la mañana en la sesión que se extenderá por al menos 6 horas. Se debatirá la censura y destitución de la funcionaria, para lo cual se requieren 91 votos. La hora y fecha del juicio político de María Paula Romo están definidas. Así lo dio a conocer la Asamblea Nacional a través de la convocatoria hecha para el próximo 24 de noviembre a las 10 de la mañana. Además del himno nacional, el juicio político es el único punto en la agenda. Esta sesión del Pleno se llevará a cabo de forma virtual sin acoger el pedido de la ministra, que solicitó que su proceso de enjuiciamiento sea presencial. Esto no ocurrió en ninguna instancia. Romo va a juicio político acusada del incumplimiento de funciones en 3 aspectos relacionados al paro de octubre de 2019, el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el gasteo a los centros de acogida de manifestantes y supuestamente la tardía convocatoria del Comité para la Protección de Periodistas. Según el procedimiento establecido por la ley, Romo como interpelada tendrá 3 horas para presentar sus pruebas de descargo ante los 137 asambleístas. Estaré la próxima semana en el Pleno para poder decirle al país cómo se actuó en octubre, qué hizo la policía, evitamos un golpe de Estado. Luego sus interpelantes, los independientes Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y la asambleísta por la Revolución Ciudadana Amapola Naranjo, se dividirán las 2 horas que tienen para presentar sus argumentos.
Después, se le dará a Romo la palabra durante 1 hora más para la réplica correspondiente. Con esto se deberá retirar de la sesión virtual para que inicie el debate en el Pleno respecto a su censura y destitución, que para que se lleve a cabo se requerirán 91 votos. Informó Carolina Basante. Y expertos en materia penal fueron invitados a la Comisión de Justicia para tratar las observaciones al proyecto de reformas del Código Orgánico Integral Penal en materia de anticorrupción. En la Asamblea continúan las observaciones al tratamiento de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, entre varios señalamientos se refirió al delito de elusión. La iniciativa de la Presidencia de la República denota la búsqueda de tipificar y sancionar las prácticas corruptas de la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública, más aún en estado de emergencia. Consideramos que la norma propuesta para sancionar la elusión, tal como está redactada, existe. Sin embargo, cabe aclarar que si la intención es tipificar una conducta independiente a la de peculado, el verbo rector de la elusión no debería ser evadir, sino eludir, mismo que contempla una acción por omisión. Francisco Estupiñán, asesor legal del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en Quito, hizo una comparación de cómo funciona la justicia en el país extranjero y en el Ecuador. Aquí como que primero vamos a la persona, o sea, arrestamos al funcionario y sale en la prensa y somos todos contentos. Estados Unidos primero es el dinero. Lo que funciona es buscar los activos, congelar los activos y luego resolver sobre la persona, porque obviamente el dinero es lo que más rápido se mueve y más rápido puede, con un clic en tu celular transfieres millones. Entonces, los últimos escándalos de corrupción que saltaron a la luz pública en medio de esta pandemia hace que se ponga mayor énfasis en el tema de contratación pública. La norma que se pretende reformar a nivel de COIP y la norma que se pretende reformar a nivel de la Ley Orgánica de Contratación Pública son absolutamente contrapuestas. En la una se trata de tipificar la evasión de los procedimientos y en la otra se admite que en situaciones de emergencia no hay procedimiento alguno a seguir. Esto forma parte del trabajo integral que está realizando la Asamblea Nacional para diciembre, aprobar la ley anticorrupción como parte del compromiso que firmó el país con el Fondo Monetario Internacional. Informó Valeria Navarro. Al retornar, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional el texto de versión parcial al proyecto de modernización a la ley de compañías. De estas y otras informaciones le contamos en una breve pausa. Ya venimos. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, es tiempo de dar la bienvenida acá en la edición de este día lunes 23 de noviembre al viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, al doctor Javier Solórzano. Doctor Solórzano, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Entremos a materia, doctor, que tenga una buena semana. A escala nacional, ¿cuál es la situación de la pandemia en nuestro Ecuador? Buenos días, Roberto. Qué gusto saludarle una vez más y lo mismo a su prestigiosa audiencia. Bueno, en realidad la pandemia sigue su curso, siguen aumentando obviamente el número de enfermos, de muertos, porque estamos en medio de una epidemia y creo que esa es la principal razón por la que debemos reforzar los mensajes a toda la ciudadanía de que esto no ha pasado y que tenemos la obligación de cuidarnos. Al día de ayer, que son las últimas cifras que tengo, ya llevamos 185.643 contagios verificados con prueba PCR. Es decir, estos son diagnósticos certeros, de los cuales la buena noticia es que tenemos una alta recuperación, el 88,35%, es decir, casi 9 de cada 10 ya se han recuperado. Eso es alentador, que son 164.009 personas. Pero no por eso debemos dejar de cuidarnos, porque si no, aquellos que realmente enferman graves, que por fortuna es un porcentaje pequeño, pero la probabilidad de morir es alta, ¿no? Y así tenemos 8.804 muertes comprobadas con prueba PCR y 4.397 sospechosas con un diagnóstico clínico de PCR que no alcanzaron a hacerse la prueba PCR, pero que era indicativo de COVID-19. Entonces,
tenemos esta situación que sigue su marcha. Entonces tenemos asimismo, vemos que la mayor incidencia acumulada de casos, es decir, donde más se ha producido casos, es en Carchi, en Pichincha, en Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y Loja. Esas son las provincias donde en proporción a la población de cada provincia va creciendo un mayor número de casos. En las últimas 4 semanas, en el último mes, donde más ha crecido el número de casos es Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Pastaza. Entonces, no podemos relajarnos, no podemos pensar que ya todo pasó, porque no es así. O sea, tenemos todavía pandemia para rato. Y creo que deberíamos mirar un poco hacia atrás como lecciones aprendidas, lo que vivimos en Guayaquil, pero sobre todo lo más cercano, lo que están viviendo los europeos en este momento, que es el fruto de un relajamiento social, de no poner en consideración que el escenario de transmisión del virus es comunitario, está en todo lado, en todo el mundo. O sea, no hay ningún lugar en el planeta donde el virus no circule. Y si es que nosotros no tomamos las precauciones, nos vamos a contagiar porque es un virus bastante contagioso. ¿Hay peligro, doctor, de que tengamos una pandemia más fuerte de la que ya vivimos en los meses iniciales de este año? Sin duda que ese riesgo siempre existe, porque recordemos, Roberto, que el número de casos, el número de muertos, depende de cómo la gente se comporta. Si es que nosotros empezamos a ver cada vez menos gente que use mascarilla, menos gente que evite las aglomeraciones, menos gente que esté farreando, menos gente que tome precaución con las medidas de higiene y sobre todo los mayores riesgos, las concentraciones en sitios cerrados, o sea, los bares, discotecas. Sí, entendemos que la gente necesita también relajarse, pero no relajarse al nivel de contagiarse. O sea, para relajarnos podemos ir al parque, caminar, correr, todo lo que es actividad física de carácter individual es muy recomendable porque también fortalece el sistema inmunológico. Pero ir a bailar en un sitio cerrado donde sabemos que se aglomera la gente, donde se van a pegar los tragos, donde no van a usar mascarilla y donde con que una persona tenga el virus va a ser suficiente para contagiar a todos los que están ahí adentro. Entonces, eso es lo que no debemos hacer para prevenir que haya brotes más grandes, porque seguimos aumentando los casos. Quito es un ejemplo de eso, ¿no? No hemos tenido nunca un brote explosivo, pero ha sido un crecimiento paulatino y es la ciudad del país que más casos tiene y representa más o menos 1 de cada 3 casos de todo el país se han dado en Quito. Pero, ¿por qué la población de Quito, doctor? No ha habido brotes. Le voy a preguntar esto, ¿por qué la población de Quito, en este caso al ser el centro de la pandemia, lo que usted me está diciendo, no ha tenido esa explosión? Usted mismo habló de una explosión que la que tuvo Guayaquil. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, una de las principales diferencias es que con la experiencia de Guayaquil nos permitió reaccionar de mejor manera. Ya tuvimos un aprendizaje durísimo. Y lamentable lo que ocurrió en Guayaquil, pero por eso en Quito, recordemos en la época que pasamos ya del confinamiento al distanciamiento con los semáforos, hubo bastante precaución en la apertura. O sea, se fue abriendo paulatinamente diversos sectores, se estimuló a la apertura, pero con la práctica de protocolos de bioseguridad, que en general se cumplió mucho. Recuerdo, por ejemplo, la industria de la construcción, que fue la primera en abrir. ¿Que se reactivó? Y recordará las críticas, decían que los albañiles, por ser los más pobres, van a hacer la carne de cañón y se van a morir. Y por fortuna, hemos tenido buenos resultados de la industria. ¿Fortuna o precaución? Fortuna es una cosa. No. Es un poco la suerte, ¿no? Dejémosles. Quiero decir, hemos tenido la fortuna de que en esa industria, como se aplicaron bien los protocolos de bioseguridad,
no hubo la cantidad de enfermos y de muertos que se esperaba. O sea, sí, uno que otro se han contagiado. Sin duda. Pero eso además favoreció muchísimo a la recuperación económica, no solo de la ciudad como un todo, pero de las familias que dependían del ingreso de esos trabajadores. Y eso también ha sido importante porque esos trabajadores han tomado conciencia de la importancia de cuidarse, de protegerse y de ir a trabajar de forma ordenada. Entonces, ese es un primer factor. Después, cuando ya en el semáforo amarillo se fueron dando estas aglomeraciones, se hizo un trabajo importante de vigilancia comunitaria activa. Identificamos las zonas calientes en la ciudad y se intervino. O sea, ya no dimos un paso atrás, decir, no, confinamiento total, porque eso realmente no funciona, pero sí identificamos dónde había problemas y se intervino en esas zonas para contener los brotes en esos lugares y evitar que se expanda al resto de la ciudad. Hubo dificultades, sin duda, recordará que mucha gente protestó, que fue necesario desplegar fuerzas del orden, pero se logró reducir el efecto que eso podía tener sobre el resto de la ciudad. Tercero, logramos también un fortalecimiento importante de los servicios de salud, tanto del primer nivel como hospitalarios. Cuarto, una coordinación adecuada e importante con el municipio de Quito, trabajando en forma conjunta para desplegar brigadas a lo largo y ancho de la ciudad. Recordará que se montaron carpas de triaje en distintas zonas. Y que se están volviendo a montar actualmente. Sí, exacto, y se hizo identificación de casos, porque eso es lo que hay que hacer, identificar casos temprano, buscar esos casos para poder hacer el cerco epidemiológico respectivo, es decir, identificar a todos los contactos que la persona... O sea, de alguna manera, doctor, Quito hizo bien sus tareas y las sigue haciendo. Sin duda, y eso ha evitado tener brotes explosivos. Ahora, hay una parte de la población, doctor, que no identifica que esta es la peor situación de salud pública que se ha vivido en la historia. ¿Es así? Así es. Y creo que lo que acaba de decir Roberto es muy cierto. No hemos vivido como país una situación de salud pública tan compleja, tan severa y tan prolongada como la que estamos viviendo. Y eso hace que todos tomemos conciencia de cómo actuar en este contexto, porque claro, es un contexto anómalo, no es lo que estábamos acostumbrados, pero tenemos la obligación de adaptarnos, porque si no nos adaptamos, podemos enfermar y morir. Entonces, es una cuestión también de voluntad y aquí el poder de decisión de cada uno es importantísimo porque lo que yo haga como individuo tiene un efecto positivo o negativo sobre el colectivo. Y eso es muy importante. Entonces, tomar esa conciencia es muy importante. Creo que sí debemos reconocer que la mayoría de la población está consciente. Y eso también es el quinto factor que ha contribuido. El que la población haya entendido los mensajes y practique las medidas de prevención. O por lo menos trata, doctor. La situación actual de la salud, ¿cómo está? Si hemos hablado con todo este antecedente, a hoy día, ¿cómo está las UCIs? ¿Cómo está en general, pues con la pandemia, la salud pública del país? Bueno, en términos de las unidades de cuidados intensivos, estamos en las últimas 2-3 semanas con un aumento ligero de la demanda de camas. Sin embargo, hay todavía disponibilidad de camas. Esta es una situación muy dinámica y que varía de día a día, pero el que haya camas disponibles no quiere decir que dejemos de practicar las medidas de prevención. Por ejemplo, a escala nacional tenemos en este momento, al día de ayer, 63% de ocupación de camas de cuidados intensivos. O sea, hay una de cada 3 camas de cuidados intensivos está libre a escala nacional, pero eso no quiere decir que debamos descuidarnos.
Eso es lo que debe preguntar. Ustedes, me imagino, como Ministerio de Salud tienen una escala. ¿Cuándo comienzan a alarmarse? Cuando el porcentaje de camas de utilización es un 15%, un 20%, un 75%, un 30%. ¿Desde qué porcentaje comienzan a decir aquí puede pasar algo? Bueno, más que decir en un 15 o un 20%, lo que hay es que observar el comportamiento de esa dinámica como decía, que puede cambiar de día a día. Cuando esta dinámica empieza a ser cada día que hay menos camas disponibles, es cuando hay que preocuparse. Pero cuando vemos que hay 2 o 3 días de demanda, después se liberan camas, sabemos que hay un crecimiento de la demanda, pero no es un crecimiento muy grande, es todavía manejable. Pero por eso es importante complementar este esfuerzo que se hace en tener camas de cuidados intensivos con el trabajo en la comunidad, con la vigilancia comunitaria activa, lo que hablábamos hace un rato del rastreo de casos, identificación de estos casos, porque si encontramos casos nuevos, lo importante es contener esos casos en el espacio territorial más pequeño como sea posible. Es decir, identificación temprana, se hace la identificación de los contactos y se trata de cerrar ese círculo, ese cerco epidemiológico, poniendo a las personas en aislamiento y evitando que salgan a propagar el virus, porque el virus se mueve con nosotros, con las personas. Va moviéndose conforme vamos haciéndolo. Doctor, vayamos al otro escenario, el tema de las vacunas, que también preocupa. Ya tenemos fecha y hay una estadística, cuántas personas se van a vacunar, cuánto va a ser la inversión, cuántos millones de vacunas van a llegar. A ver, la vacuna, y esa es una pregunta muy importante, es otra de las herramientas terapéuticas que tendremos disponible para combatir la pandemia. Pero ojo, y antes de entrar en los detalles, quiero ser muy claro con este mensaje. La vacuna no es la panacea, es una herramienta más. Aun cuando tengamos la vacuna y se empiece a administrar esta vacuna, deberemos seguir comportándonos como estamos pidiendo ahora, practicando las medidas de prevención. Mascarilla, distancia, medidas de higiene, no aglomeraciones, no reuniones en sitios cerrados por tiempo prolongado. Eso seguirá siendo prioritario, porque hasta que la vacuna tenga su efecto. ¿Cuál es el efecto de la vacuna? Que logremos que un porcentaje de por lo menos 6 a 7 de cada 10 personas tenga anticuerpos contra el virus, porque al tener este porcentaje de la población con anticuerpos, aunque el virus siga circulando, ya el contagio es menor. El contagio baja a niveles mínimos y se protege a la otra parte de la población, a la que no está vacunada, perdón, y que quizás por algunas razones no pueda vacunarse, por ciertos tipos de enfermedad, por su edad, por su condición de física o de ubicación. Correcto. Pero ese es el objetivo de la vacuna. Entonces, en ese sentido, hemos logrado ya tener un acuerdo con 4 fuentes de abastecimiento. La primera, este mecanismo diseñado por la OMS, Gavi, que es la Alianza Global de Vacunas, y CEPI, que nos permite acceder aproximadamente a 7 millones y piquito de dosis, pero redondeemos en 7 millones. Con ellos, esta es una iniciativa que fue creada con el propósito de garantizar a todos los países del mundo un acceso equitativo a la vacuna. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el nivel de ingreso del país, el mecanismo garantiza que 20% de la población puede ser cubierta y garantizan ese acceso a vacunas, y también establecen unos criterios de prioridad, es decir, personal de primera línea, en el que está salud, fuerzas del orden, todos quienes cuidan centros gerontológicos, ambulancias, etcétera, etcétera. Aquí estaríamos hablando, doctor, que el 60% de la población estaría con, por lo menos, garantía de vacuna, al tener apenas 7 millones. Así es, porque después tenemos un acuerdo directo con AstraZeneca,
que es uno de los fabricantes que he trabajado con la Universidad de Oxford, con quienes tenemos también un acuerdo adicional por 5 millones de dosis más. Y con esto ya más o menos estaremos cubriendo a toda la población. No, llegaríamos al 60% aproximadamente de lo que decimos. Con esas más, también con Pfizer tenemos un acuerdo, y con COVAX con X, que es un laboratorio estadounidense subsidiario de United Biomedical y que trabaja con el apoyo de la Universidad de Nebraska. Entonces, con todo esto, apuntamos a llegar aproximadamente al 60% de la población. Ahora, ¿qué fechas están previstas, doctor? Porque también es importante saber, entendemos, el mundo está comprando esto, nosotros también estamos a la cola. ¿Qué fechas se tiene previsto? Bueno, de las primeras afirmaciones o promesas que nos han hecho los productores, estamos hablando del segundo trimestre del próximo año. Todavía falta, ¿no? Han dicho que a finales de marzo, comienzos de abril, es cuando tendrían disponibles las dosis ya para entrega acá en el país. Sí, recordemos, como bien dice Roberto, que todo el mundo está comprando vacunas. Claro, y aquí, hay que ser conscientes. Si no fuese por este mecanismo de COVAX Facility, realmente sí pesa la billetera, porque los más grandes tienen mayor capacidad económica y compran, y obviamente van a tener la prioridad en la entrega de las primeras dosis fabricadas. Pero por fortuna nosotros hemos logrado ya reservar este número de dosis, hemos comprometido también ya con los anticipos respectivos esa entrega de vacunas que nos permitirá arrancar en el segundo trimestre del próximo año ya con la vacunación en el país. Estamos hablando, doctor, que en marzo comenzará ya el calendario de vacunación. ¿Ustedes ya tienen hecho la estructura? ¿Quiénes son los primeros que se van a vacunar? Sí, tenemos eso previsto, como decía, el personal de primera línea, es decir, personal de salud, todo el personal que trabaja en hospitales, centros de salud, públicos y privados. ¿Y la población para cuándo? Ninguna distinción, todos son personal de salud, e incluido el personal administrativo que trabaja en estas unidades, o sea, personal administrativo, de limpieza, todo el personal. Entendible. Después fuerzas del orden, policías, militares, aquellos que trabajan en los centros de privación de libertad, personal que trabaja en centros gerontológicos, bomberos, ambulancias, el personal de los municipios que trabaja en recolección de desechos, que también es un personal que... De alta contaminación, claro. Los agentes de tránsito, los policías municipales. ¿Todo eso nos tomará qué tiempo, doctor, para cuando llegue la población al común de los portales? Bueno, aproximadamente estimamos alrededor de 6 meses a 12 meses. O sea, estamos hablando que la población, doctor, de aquí a noviembre, recién la población en común tendrá su vacuna. Sí, así es, porque hay que empezar por los grupos estratégicos y después... Sí, entendible. En esa escala está todo lo que es la cadena de alimentos, ¿no? O sea que necesitamos garantizar la producción, entonces toda la agroindustria, las cadenas de supermercados, el personal que transporta estos. Entonces, después también vamos con todo lo que es la educación, profesores de escuelas primarias, secundarias, universidades, y así progresivamente hasta llegar al ciudadano. En suma, doctor, lo que tendremos que hacer es seguir cuidándonos y pidiendo pues comprensión, colaboración y responsabilidad. No queda otra, doctor. Absolutamente, absolutamente. Esas son palabras muy prudentes, contundentes y comprometidas. O sea, todos debemos cuidarnos, porque si yo me cuido, cuido al resto. O sea, sí, claro. Y ese es doctor, el efecto positivo sobre nuestra familia, sobre nuestro barrio, sobre nuestro país. Sin duda. Gracias, doctor, por contarnos todos los datos, todo lo que está sucediendo con la pandemia, lo de la vacuna, que es indispensable, pero sobre todo los lineamientos que se mantienen con esta lucha que no solamente la tiene Ecuador, sino que tiene el mundo entero y que la población debe y necesariamente estar bien informada y comunicada adecuadamente. Doctor Javier Solórzano, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud. Una buena semana, doctor.
Muchísimas gracias, Roberto. De igual manera, un saludo cordial y siempre a las órdenes. Abrazo grande. Tiempo de una pausa. Nosotros ya retornamos con más. Seguimos con más información y les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional el texto de objeción parcial al proyecto de modernización a la ley de compañías. El mandatario hizo 45 observaciones a la norma que fue aprobada en la Asamblea el pasado 22 de octubre. 137 reformas propone el proyecto de modernización a la ley de compañías y de estas, 45 fueron observadas por el presidente Lenín Moreno, que en lo medular objeta lo referente al proceso que se debe observar cuando sociedades o personas jurídicas extranjeras participan en el capital social de una compañía de responsabilidad limitada nacional. También se solicitó aclarar la sujeción de administradores y socios al convenio arbitral y que el levantamiento del velo societario también pueda ser ordenado por un tribunal arbitral cuando se trate de conflictos intrasocietarios. Sobre las sociedades anónimas, el Ejecutivo propone que se incluyan las causales de separación voluntaria al estatuto social para facilitar una salida y que en lo que respecta a las pérdidas de compañías, se plantea que la causal de pérdidas operará cuando se verifique que la empresa esté en quiebra técnica por 3 ejercicios económicos consecutivos y no 5, como propuso la Asamblea. La ley de modernización también plantea propuestas como las juntas telemáticas, que aunque el Ejecutivo acogió, sí plantea aclaratorias al respecto. El accionista que compareciere telemáticamente dejará constancia de su asistencia mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la Junta. Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la Junta General mediante comunicación enviada al representante legal. Estas observaciones deberán ser tratadas en la Comisión de Desarrollo Económico, que analizará si se allana a lo objetado por el presidente o insiste en lo aprobado por la Asamblea. Por su parte, la Superintendencia de Compañías recalca la importancia de la promulgación de esta reforma. Porque las empresas son las que están llamadas a dar fuentes de trabajo. Informó Carolina Basante. 7 oficiales de la Policía Nacional y 3 civiles son investigados por el supuesto cometimiento de tráfico de influencias en el mantenimiento de un helicóptero de aéreo policial. Se habla de un supuesto perjuicio para el Estado que superaría los $700.000. Le contamos. Fue la Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía Nacional quien tuvo conocimiento que en el servicio aeropolicial se generó un proceso de contratación pública supuestamente doloso a través de una subasta inversa electrónica para el mantenimiento del helicóptero AS-350B2 de matrícula PN114 por un valor de $777.623.74. Luego de varias investigaciones se llegó a la conclusión de que el proceso generó un considerable perjuicio económico al Estado ecuatoriano. Este viernes estaba previsto se desarrolle la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial Norte de Quito, pero se suspendió. En vista que no se ha notificado a uno de los sospechosos y van a señalar nuevo día y hora. De igual manera, existe una incidencia en lo que tiene que ver si es que es competente o no para formular cargos en vista que ya abocó conocimiento otra jueza de garantías penales con anterioridad. En total son 7 servidores policiales los investigados. Los coroneles Byron H. y Ricardo G., el teniente coronel José Luis C., los mayores Carlos G. y Magali R., teniente Stalin Z., subteniente Jessica R., y los ciudadanos Pablo O., Adolfo H. y Soraya A. Mi representado es la persona que puso en conocimiento de las autoridades correspondientes sobre el no cumplimiento de las directrices que se habían estipulado en su momento oportuno. Sin embargo, es parte del proceso. Vamos a ver si es que Fiscalía formula cargos o no en contra de mi representado. El presunto delito de tráfico de influencias se habría cometido a mediados del 2019, cuando el helicóptero fue llevado a los Estados Unidos para su mantenimiento. Sin embargo, ya se ha dado por terminado de manera unilateral el contrato, por cuanto no se ha cumplido con los preceptos o las estipulaciones que establece el contrato suscrito entre la aeropolicial y la parte contratista. Informó Héctor Romero. Y en una diligencia que se realizó este domingo, la Fiscalía pidió prisión para 5 personas acusadas como autores directos por supuestamente pedir dinero a personas privadas de la libertad en la cárcel Rodeo de Manabí. Entre ellas, funcionarios públicos. Por este caso, la audiencia se dilató durante 7 días y tendrá una resolución en esta semana.
Como autores directos, 5 personas fueron acusadas por supuestamente haber solicitado dinero a PPLs a cambio de garantías penitenciarias para internos de la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo, provincia de Manabí. Sostuvo la acusación contra 5 de los procesados y se abstuvo de acusar a 3 de ellos en virtud de que no se pudieron justificar con precisión. Se presentaron 28 testigos y 20 pruebas documentales que justificaron el accionar de la Fiscalía. El fiscal acusador solicitó la pena máxima agravada de 13 años y 3 días por asociación ilícita y concusión a un juez de garantías penales penitenciarias y a 3 funcionarios jurídicos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y adolescentes infractores, SNAI. No hay víctimas en este supuesto delito. Por lo tanto, el único resultado que la justicia puede aceptar es el de el sobreseimiento o la ratificación del estado de inocencia. A un abogado en libre ejercicio también procesado se lo acusó como autor de asociación ilícita. Para él se pidió 5 años más 20 meses de prisión. El resultado de este proceso judicial se conocerá el próximo jueves 26 de noviembre, informó Adriana Peralta. Vamos a contarles ahora que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Dilsa Muñoz, Iván León, Marco Rodríguez, desecharon el recurso de apelación y ratificaron la sentencia de 1 año de pena de privativa de libertad para el ex juez de Pastaza, Aurelio Quito, como el autor del delito de cohecho. Quito fue declarado culpable de haber intentado sobornar con $40.000 a otro juez para que ratifique el fallo a favor de una acción de protección en el caso de Piatuá. Y el Consejo de Educación Superior aprobó la creación de la Universidad de la Policía. Para que esto sea realidad faltan pocos meses. Los trámites para la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales avanzan luego de que el Consejo de Educación Superior acogiera el informe en el que constata el cumplimiento de requisitos. Las carreras que se ofertarían son las siguientes: licenciatura en Seguridad Ciudadana y Orden Público, una licenciatura en Inteligencia Antidelincuencial y una licenciatura en Investigación Criminal. El proyecto pretende brindar formación académica a quienes trabajan en materia de seguridad. Aquí tenemos la Policía Nacional, tenemos el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, tenemos el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. A esto se sumarían agentes de tránsito y sociedad civil. Podríamos tener 250.000 potenciales aspirantes a ingresar a esta universidad. Se estima que en primera instancia la universidad empiece a funcionar con 50 docentes y se ubique en Puzuquí, en la Escuela Superior de la Policía. Una de las preguntas que surge es cuánto costará este proyecto, debido a que en este 2020 el presupuesto para la educación pública del país se redujo. El presupuesto con el que se ha aprobado esta universidad es aproximadamente $3,5 millones. Esto no es una partida presupuestaria nueva que se ha creado para el funcionamiento de la universidad, sino que esta obedece a la optimización de las partidas y de los recursos que ya están asignados a la Policía Nacional. Para que se dé luz verde a la creación de esta universidad, faltan los siguientes trámites. Nos queda 2 pasos por dar, que es, como le decía, el aval, el informe que tiene que dar Planifica Ecuador, y de igual manera el CASES. Estos informes retornarán al Consejo de Educación Superior y aquí obviamente se elaborará el informe final que irá a la Asamblea. UCES y POL serían las siglas de este instituto de tercer nivel que se sumaría a la lista de universidades públicas del país, informó Valeria Navarro. Y sin duda hay historias de vida que a uno le inspiran en esta época de pandemias, ¿no? Vamos a presentar la historia de una guerrera. Se llama Delfina Lozada, tiene casi 100 años, 98 para ser exactos. Y a pesar de los pronósticos médicos, que no lo eran nada favorables, ella venció al COVID-19. Esta adulta mayor, oriunda de Pujilí, pues aprovechó nuestras cámaras, nos contó la historia, incluso también se dio tiempo para cantar historias de vida. Le contamos. Esta es la historia de un milagro, historias que muy pocas veces escuchamos y cuya protagonista es esta adulta mayor. Su nombre, Delfina Lozada. Tiene casi 100 años, 98 para ser exactos, y nos impresiona su fortaleza. Ríe ante nuestro lente y aprovecha para cantarnos una canción.
Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo lloro mi soledad. Pero no solo eso, porque a su edad lee perfectamente, sin necesidad de lentes. Esperanza. Una elección inteligente. Ella es un absoluto milagro, porque es una sobreviviente del virus. La COVID-19 se apoderó de su cuerpo, pero cuál roble no se dejó vencer y sobrevivió. Y cuando le preguntamos qué le dolía a causa de la pandemia, esta fue su respuesta. La cabeza y las piernas. Delfina es abuelita de Gisela. La crió desde que ella era una bebé, pues su madre murió durante el parto. Ella cuenta lo difícil que fue enterarse de la enfermedad. Muy triste, no sabía qué hacer. Me dijeron y que tenía que esperar y que no era probable que mi abuelita le vuelva a ver. El contagio ocurrió cuando Delfina permanecía en un hospital geriátrico. Allí fallecieron varios adultos mayores con COVID-19, pero Delfina, por fortuna, se salvó. Ahora se encuentra bajo los cuidados de un grupo médico que le brinda todas las atenciones para poder superar las consecuencias de la pandemia, pues es una mujer muy activa, cuentan. Ella resuelve las adivinanzas, realiza el ejercicio físico también, y también al momento de realizar la terapia ella siempre está activa. Nos vamos. Nuestra visita fue corta, pero nos llevamos en el alma aquellas sonrisas, aquellas historias, aquellos grandes robles humanos que, como Delfina, a pesar de la enfermedad, no se dejaron vencer. Que te cuides del coronavirus. Informó Marilyn Jaramillo.